es decir, siempre van a tener una hora para resolverlo, pero se los voy a habilitar desde el jueves en la noche. Entonces van a tener jueves, viernes y a más tardar el sábado en el horario de clase para resolverlo. Y aquí tengo una pregunta. ¿Alguno de ustedes cree que les sirve o lo va a trabajar en cualquiera de esos días o prefieren todos que nos conectemos a la hora de clase? Igual es práctico, ¿verdad? Es decir, tienen que aprenderse cómo hacer los diagramas, temas de requerimientos, etcétera. No, y que yo considero que sí nos sirve trabajarlo con Fuera del días. horario de la clase. Ok, va. Entonces, igual en el horario de la clase que toque el sábado 7, o sea, no vamos a tener clase y pues me voy a conectar para cualquier duda, a menos que ya todos hayan realizado el examen, ¿verdad? Si todos ya realizaron el examen, ¿para qué nos vamos a conectar, verdad? Para el que quiera trabajarlo en ese momento. Entonces, esos eran los mensajes que yo les tenía que... Ah, y el otro, el último. La entrega del proyecto, se recuerdan, es, déjenme confirmar la fecha, si no estoy mal, 20 y algo, déjenme ver. Es el 28 de mayo, ¿sí? Casi que a un mes estamos, prácticamente, un poco más, mes y una semana. ¿Por qué se los estoy recordando hasta ahorita o tan temprano? Bueno, la razón es que la entrega del proyecto va a ser en clase. Ese día no va a haber clase magistral, sino que ustedes en grupo van a presentarnos a todos los demás grupos y a mí su proyecto, lo van a explicar, deben crear una presentación o, si lo prefieren, el documento, aunque eso lo dejo a criterio de ustedes. Piensen en cómo harían ustedes una presentación a un cliente. Si prefieren ver el documento, si prefieren hacer una presentación. Igual también, ¿cómo organizan ustedes el tema de presentar el proyecto? Lo dejo a criterio del grupo. Es decir, si quieren, pasan todos, cada quien se dividen, se organizan para que cada quien explique alguna parte del mismo. O si quieren solo uno o solo dos, eso ya es organización de ustedes. Eso no va a influir en la nota individual, pero sí es importante, creo yo, que todos participen, pero eso lo dejo a criterio de organización del grupo. ¿Dudas? ¿Comentarios con todo lo que les platiqué hoy? Los anuncios, ¿no? Todo muy claro, ingeniero. No Excelente. hice. Entonces no perdamos más tiempo porque todo lo que vamos a ver hoy es importante que lo conozcan, que es lo que más les va a servir o lo que les va a servir para hacer todo su diseño. Muy bien. Asistencia, entonces. Marvin Antonio. Anthony Hans. Presente, ingeniero. Sergio Estuardo. Presente. Erika Gabriela. Presente. Lester Haroldo. Hugo Presente. Gabriel. Gracias, Lester. Hugo Gabriel. Presente. Marlon Vladimir. Presente, ingeniero. Cheryl María. Elvis Estuardo. Javier Alejandro. Presente, ingeniero Elvis. De acuerdo. Javier Alejandro. Julio César. Presente. Daniel Enrique. Presente. Miguel Antonio. Presente, ingeniero. William Alejandro. Presente, ingeniero. William. Sí, presente, presente. Ah, ok, es que escuché muy a lo lejos. Así es que tengo un micrófono muy lejos. Gracias, ingeniero. Bueno, gracias. Jonathan Ismael. Presente, ingeniero. Cristian Daniel. Presente. Erwin Jonathan. Presente, ingeniero. Sergio Iván.
Eduardo Alexander, Presente, Inge, perdón. Perdón, yo soy Sergio Iván Hernández Estrada. Yo soy Eduardo Alexander. gracias. Marlon René, Presente. Jorge Alejandro, Fernando José, Daylin Janet, Presente. Marco Antonio, María José, Presente. Sterling Mariana, Presente, Inge. Jeremy Steven, Presente. Dani Arsenio, Presente. Domingo Adonías, Kenneth Haroldo, Presente, Inge. Javier Andrés, Presente. Anderson Samuel, Presente. Juan Daniel, Presente, ingeniero. Jorge Alberto, Presente, ingeniero. Edgar Manuel, Presente. Ana Laura, Presente. José Marcelo, Esdras Mardoqueo, Presente. Miguel Eduardo, Presente. Luis Eduardo, Presente, ingeniero. Marvin Eleazar, Presente, ingeniero. Alexis Jeffrey, Hansel Rodolfo, Presente, ingeniero. Nicole Villagrán. Presente. Ok. Bien. Entonces, Ingeniero, buenos días. sí, Jorge. ahorita voy a- Disculpe, es que no me servía el micro, pero Jorge, Jorge Alejandro. Jorge, dame un momento, Jorge. Gracias. Listo. Sí, Erika. Gracias. Nada, Inge, avisarle eso iba, pero no sabía Ah. que ya tenía micro. Ok, gracias. Sí, el día jueves está bien. Ok, Sterling. Va, de acuerdo. Entonces, ya les di los mensajes que les tenía que dar. Así que, bueno, los que prendieron su cámara, qué bueno ver que están bien. Y los que no, espero que lo estén. Si gustan, pueden apagarla. Vamos a iniciar la clase. Ok. Empezar a grabarlo. Muy bien, hoy es la clase 10 del curso y la agenda para hoy, pues vamos a listar y a recordar brevemente lo que vimos en la clase anterior. Vamos a seguir con el diseño de sistemas orientados a objetos y lo que vamos a ver es los diagramas UML más utilizados o más conocidos y los cuales van a ser parte de la entrega si ustedes así lo creen necesario. Bueno, van a haber algunos mínimos, ¿verdad?, que debieron de entregar como parte de su proyecto. Y por último, si nos da chance, vamos a hacer una actividad grupal, siempre orientada hacia su proyecto, ¿verdad? Aquí ya no van a haber más tareas diferentes al proyecto, para que puedan trabajarlo de una mejor manera y estar enfocados en eso. Bien, la clase anterior vimos toda la teoría y algunos conceptos muy importantes para el diseño orientado a objetos y que son necesarios para poder realizar un diseño apoyándose en UML, ya que ese es el fuerte o el objetivo principal de este lenguaje para modelado. Dentro de los conceptos vimos lo que es un objeto, lo que son las clases y algunos importantes como el tema de la calidad, que era la abstracción, los atributos, métodos, mensajes, la herencia y el polimorfismo. Y también vimos una introducción de lo que es y para qué nos sirve el lenguaje unificado
de modelado, más conocido como UML. ¿Sí? Bien. Como recordatorio, UML es un lenguaje, es decir, reglas y vocabulario que nos sirve para visualizar, especificar, construir y documentar. ¿Sí? Son las funciones principales y está orientado a hacer diseños, o el objeto principal es hacer diseño orientado a objetos. ¿Sí? Bien. Hay algunos diagramas o algunas bases generales que debemos seguir para poder realizar estos diagramas de forma estándar. ¿Sí? En este caso, este es un ejemplo de cómo podemos... Me voy a tomar un poco de tiempo para ver esto, para que cuando veamos los diseños o los diagramas tengan una mejor idea. Esto igual va a estar como parte de la presentación y ustedes ya lo pueden ver un poco más a detalle. Es decir, no me voy a detener mucho, más que solo conozcan la forma adecuada de poder hacer. Ya con su práctica a la hora de estar haciendo los diferentes diagramas, ya lo van a poder tener más claro. Este es un ejemplo de cómo pueden definir o cómo se definen las clases, donde tienen primero en la parte superior de arriba de las tres divisiones de este rectángulo, lo que van a tener es una descripción o nombre de la clase. En la segunda parte van a tener los atributos y en la parte de abajo todas las operaciones o métodos que van a ser parte de la clase. Aquí, como les digo, solo es un ejemplo, porque cuando ya veamos el diagrama de clases, ya vamos a ver otras opciones un poco más complejas que van con todos los temas que vimos en los conceptos que vimos de diseño orientado a objetos, en los cuales podamos identificar de manera estándar qué tipo de clase es y qué tipo de métodos y todo eso. ¿De acuerdo? De ahí también tenemos otro que es las interfaces, donde las interfaces son una colección de operaciones que van a especificar un servicio de una clase o componente. Esto, más que todo, lo que nos va a servir es para poder describir de forma visible el comportamiento de ese elemento. ¿De acuerdo? Y esta es la forma de representar. También tenemos un elemento que es de colaboración. Un elemento de colaboración lo que nos va a definir es una interacción y es una sociedad de roles y otros elementos que van a trabajar en conjunto para proveer algún tipo de comportamiento colaborativo para poder, que es más grande que la suma de todos sus elementos. Es decir, en otras palabras, nos va a servir para poder agrupar dentro de nuestro diseño o dentro de nuestro diagrama aquellos elementos que van a realizar un trabajo con un objetivo en común. ¿De acuerdo? Eso es. Y la forma de representarlo, como ven acá, es una elipse con una línea punteada. ¿De acuerdo? Un caso de uso, si se dan cuenta, y por eso es importante que sepan cuál es la forma estándar. Este es para poder agrupar elementos y el caso de uso sigue siendo una elipse, sin embargo, tiene que ser una línea continua. ¿Se recuerdan? Que habíamos visto unos ejemplos de casos de uso. Aquí no me voy a detener a explicar casos de uso, lo vamos a refrescar más adelante. Y acá también podemos tener cómo se define una clase activa, donde una clase activa es una clase cuyos objetos van a inicializar algún tipo de control en las actividades.
La diferencia entre una clase sin ningún tipo de nombre y una clase activa es que la clase activa lo que va a hacer es que sus elementos van a representar aquellos comportamientos que pueden o que van a suceder en concurrencia con otros elementos, ¿sí? Es decir, van a ser o van a tener cierto comportamiento al mismo tiempo que otros elementos u otras clases. La forma de diferenciar una clase activa con una clase o solo una clase nada más es que el borde de la caja o del rectángulo, como pueden ver acá, va a ser mucho más fuerte o la línea va a ser más gruesa. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos diagramar un componente? Bueno, este es un componente físico, esto ya es un poco más técnico, y lo que va a representar es todas aquellas partes que pueden ser reemplazables dentro como parte de un sistema. En este caso, pues, es un archivo .java, ¿de acuerdo? También podemos, dentro de los elementos estructurales, encontrar los nodos, donde un nodo es un elemento físico que existe y representa algún recurso de computación o computacional, ¿de acuerdo? Normalmente se usan más o menos para indicar capacidad de procesamiento, capacidad de memoria o algo por el estilo, ¿de acuerdo? Y la forma de hacerlo es un cubo, ¿de acuerdo? También tenemos elementos de comportamiento. En el primero tenemos uno de interacción, donde es una línea o una flecha, una línea con dirección, donde la punta o la parte, vamos a ver. No, permítanme. Apaché lo que no era. Denme un momento, que lo que quiero es... Aquí está. Donde esta parte de acá, o lo que nos indica la dirección, tiene que estar lleno, ¿sí? O relleno, por decirlo de alguna manera. Y la línea es continua. Eso nos va a indicar que es un comportamiento. En este caso, pues el ejemplo es display, ¿de acuerdo? Es una operación, en otras palabras. También tenemos un elemento de comportamiento que es el de interacción, donde lo que nos va a dar es un estado de alguna máquina y es un comportamiento y nos va a ayudar a especificar una secuencia de estados. En otras palabras, esto es importante para el diagrama de estados, ¿sí? Un paquete que lo que nos indica, este es un elemento de agrupación. ¿Se recuerdan que habíamos uno que era el de colaboración, verdad? Que era una elipse, este es otro, que este sí es más formal, y el propósito de un paquete es poder organizar elementos en grupos de tal forma que su comportamiento, su estructura y su objetivo van a trabajar de manera colaborativa para cumplirlo. En este caso, el ejemplo son reglas de negocio, ¿sí? Entonces, todos los elementos que tengan algún tipo de interacción con el flujo o con las reglas de negocio debieran de estar dentro de este paquete, ¿sí? Y por último tenemos también elementos de notas donde vamos a buscar, acá solo hay uno, pues solo es la forma de colocarlo, es un rectángulo con la esquina superior derecha como doblada, y nos va a servir para hacer alguna anotación adicional que nos va a ser de utilidad para complementar algún tipo de elemento dentro de nuestros diagramas y necesitamos documentar un poco más allá del nombre y lo que tengamos que colocar, ¿sí? Esta es la forma correcta de agregar ese tipo de comentarios.
También tenemos elementos de relaciones. Este es uno de dependencia, donde la dependencia, si se dan cuenta acá, es la línea debe ser discontinua o punteada, y la dirección debe ser únicamente 2 líneas, ¿sí? Ni siquiera cierran la punta de la flecha. ¿De acuerdo? Tenemos las de asociaciones, donde pues, básicamente es la relación, no sé si han escuchado el tema de uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos, y entonces acá si se dan cuenta, o el tema de jerarquía, por ejemplo aquí, un empleador es a un empleado, ¿verdad? Por ejemplo, es cómo se asocian las diferentes o los diferentes objetos. El de generalización, y por eso les decía, es importante que las distintas flechas las tengan bien claras, porque en este caso esta es otra de generalización, y es una línea continua donde al final de la línea continua se hace una esquina cerrada vacía en su interior, es decir, no va a ser rellena, y lo que nos sirve es para indicar qué objetos son, ¿cómo decirlo? ¿Quiénes son hijos de qué elementos? Básicamente esa es la opción o la intención de este tipo de relación. ¿De acuerdo? Y en esta manera, los hijos van a compartir la estructura y el comportamiento del padre, es decir, el tema de herencia. ¿De acuerdo? Y por último, el de realización, que la diferencia con el anterior es que la línea va a ser discontinua. Básicamente, acá esta nos sirve, o hay 2 momentos o 2 escenarios en los cuales vamos a encontrar este tipo de relación. Entre clases e interfaces o componentes, es decir, ahí vamos a utilizar este tipo. Y también entre casos de uso y de colaboración, ¿de acuerdo? Muy bien. Esto, como les repito, solo era para que más o menos sepan, esto definitivamente lo tienen que estudiar un poco más y aprendérselos, en qué momento utilizarlos. Igual es algo que ustedes pueden tener a la mano ahí documentado y saber en qué momento utilizarlo, ¿de acuerdo? Eso no es lo importante, pero lo más importante es que los utilicen de forma correcta dentro de esos diagramas. Bien, hay algunas, antes de entrar de lleno a los diagramas, hay algunas reglas de semántica que deben conocer o que es importante. Bien, bueno, aquí les coloqué algunas características y qué descripción o qué significa cada una de ellas. Los nombres. Ustedes pueden nombrar cosas, relaciones y diagramas. El alcance, el contexto que da, es el contexto que da un significado específico a un nombre. Es decir, por ejemplo, si van a agrupar algo, deben de tener algún tipo de contexto. O si van a ser privadas, públicas, todo ese tipo de cosas. La visibilidad dice cómo los nombres pueden ser vistos y utilizados por otros elementos dentro del diagrama, ¿verdad? La integridad es cómo las cosas se van a relacionar de forma correcta y consistente. La ejecución significa ejecutar o simular un modelo dinámico. Y algunas cosas que no siempre van a ser dentro de un diagrama es que a veces vamos a tener diagramas incompletos. Es decir, ciertos elementos pueden faltar. ¿Y en qué momento vamos a tener diagramas incompletos? Pues va a depender de a quiénes se les va a mostrar y qué el nivel de detalle que queremos que ellos vean dentro de esos diagramas. ¿Sí? Es decir, son incompletos porque así los queremos mostrar en ese foro, ¿de acuerdo? No porque lo hicimos incompleto para nuestro diseño del sistema. Inconsistente, es decir, podemos tener varias versiones del mismo diagrama de nuestro sistema.
Inconsistente, no se garantiza la integridad del diagrama. Esto definitivamente sí es un tema que tenemos que tener cuidado, sobre todo va de la mano con el ser incompleto, que puede ser que al ocultar cierta información, eso se vuelva inconsistente, por ejemplo. Y por último, el híbrido, que ciertos elementos se ocultan para simplificar el diagrama. Es decir, si se dan cuenta, al final todo va relacionado a poder mostrar información, pero o no de forma controlada. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya entramos de lleno a los diferentes diagramas. El primero va a ser casos de uso y casos de uso modelando el contexto. Bien, se recuerdan que en un caso de uso lo que vamos a tener son actores y sus relaciones con nuestro sistema. En el caso principal de este diagrama, de los casos de uso, lo que buscamos modelar es un comportamiento, ¿sí?, del sistema o el subsistema. Es importante que identifiquemos los actores, los sistemas, qué agrupaciones nos van a servir para algún tipo de caso de uso o algún tipo de comportamiento, y también identificar los sistemas. Entonces, en este ejemplo, lo que tenemos es un sistema de validación de tarjetas de crédito, en donde tenemos los 4 casos de uso, que es decir, verificar el rendimiento de la transacción, el proceso de la facturación o hacia el cliente, la conciliación de las transacciones y la administración de la cuenta del cliente, donde del lado izquierdo, para mantener un orden, se tienen a los usuarios, por ejemplo, el cliente, donde si se dan cuenta aquí en este mismo, tenemos 2 tipos de cliente, donde tenemos al corporativo y al individual, es decir, pues no sé si ustedes manejan o conocen un poco del mundo de las tarjetas de crédito, pero casi todas las empresas ofrecen, o casi todos los bancos ofrecen tarjetas de crédito para personas individuales, como ustedes y como yo, y para empresas, ¿de acuerdo? Por eso es que hacen esta distinción. Y de este lado tenemos la institución de retail y la institución financiera que avala o es el sponsor de dichas transacciones, es decir, quien nos da los créditos o las tarjetas de crédito en este caso. ¿De acuerdo? Y lo que hacemos, como ya habíamos visto en clases anteriores, y pues solo hacemos una relación sin ningún tipo de flecha, simplemente es una línea continua hacia cada uno de los casos de uso que van a interactuar. ¿Dudas? Esto es para cuando estamos modelando un contexto. Adelante. Sí, Inge, buenos días. Fíjese que como en la tarea que tenemos que entregar hoy también está realizar unos casos de uso. ¿Esto entraría como parte de lo entregable de hoy? Disculpe. Idealmente sí, porque los casos de uso en este caso como nos sirven para describir comportamientos y por eso fue que nos adelantamos un poco a verlo. Y sí, casos de uso sí deberían de venir diagramados, porque eso sí ya lo habíamos visto, porque es parte importante de eso, para definir los requerimientos. Pues apoyan mucho. ¿Alguien más? Bueno, gracias. A la orden. Sí, Erika. Sí, disculpe, fíjese que nosotros sí los pusimos, ¿verdad? Pero pues no sabemos qué tan buenos están, pero fuera de eso, yo tenía una duda como que más, ahorita que lo estoy explicando más a detalle. Por ejemplo, ahí yo veo que son como que puros actores reales, o sea, o sea, como que personas que hacen ciertas actividades, pero se podría poner como un actor el sistema, o sea, por ejemplo, si el sistema tiene que emitir una notificación, se puede colocar ahí o... Sí, de hecho, este ejemplo
los ejemplos que vimos anteriormente sí tenían sistemas. Es decir, acá, de hecho, aquí del lado izquierdo son, pues, digamos, personas, por así decirlo. Incluso tenemos una persona abstracta que eso ya saben qué es, que es el customer o el cliente. Todos lo sabemos que es un cliente, pero aquí están haciendo la distinción que el cliente tiene ya más Funciones, se podría decir, o... tiene una jerarquía la cual nos dice que va a tener hijos o divisiones para clientes individuales y empresariales. Y del otro lado, pues nos están dando el rol, digámoslo así, o el actor de instituciones u organizaciones. Pero claramente pueden ser también sistemas. Y siempre que no sean clientes como tal, se podría decir, o actores principales o directos, o sea, personas, se ponen del lado, o no importa el lado que lo pongamos. No, en realidad no importa. Yo les decía que acá lo que ellos hacen o lo que normalmente uno hace es tratar de ordenarlos de tal forma que pueda ser mucho más fácil identificar que, por ejemplo, en este ejemplo tenemos organizaciones del lado derecho y del lado izquierdo pues tenemos a los que van a representar a personas. Entonces, pero por ejemplo, si aquí usted hubiera querido, digamos que acá esto es la validación de las tarjetas de crédito, del sistema, y por eso aquí estoy haciendo claridad que es el contexto. Cuando se dice sistema, es el sistema, no el sistema computacional, sino el sistema de la validación de la tarjeta de crédito, es decir, el sistema de negocio, el modelo del negocio es esto. Entonces, en el modelo del negocio probablemente no vamos a tener un sistema como tal. Ya para eso ya hacemos casos de usos de requerimientos, por ejemplo. Ah, ya. Sí, Por eso les decía que esto era el contexto. Que digamos, yo en el DERCAS lo que esperaría ver son los que vamos a ver ahorita a continuación, que son los casos de uso de requerimientos. Que ahí ya van a ser un poquito más a detalle, donde ya van a ver probablemente sistemas, ¿verdad? Pero acá están viendo modelando el negocio, un caso de uso de negocio, porque estamos modelando el contexto. Ok, gracias, todo claro. Muy bien. Ok, continuamos entonces. Y acá está lo que ya me adelanté, que era el tema de requerimientos, que es el otro uso común que se le da a este tipo de diagramas, donde acá ya tenemos, o la intención o la diferencia con el otro es establecer de alguna manera todos los casos de uso que tienen algún tipo de interacción y aquí el objetivo de si se dan cuenta, no hay ningún tipo de relaciones, porque lo que se está buscando acá es, porque como es en una sola imagen o en un solo caso de uso tener todos, o en un solo diagrama, perdón, tener todos los casos de uso que tienen algún tipo de interacción con el cliente, con la institución de retail y con la institución financiera. Entonces, esto más que ver quién se relaciona con quién, con qué casos de uso, lo importante es todos estos casos de uso tienen que ver con estos tres actores. Entonces, es como el caso de uso compuesto que vimos la clase anterior, o la clase, no sé si fue anterior o hace 2 clases. En alguna de ellas vimos que la intención de esto es poder ver todo lo que se pueda hacer con un actor o varios actores en este caso. Permítame. Kenneth, buen día. Kenneth, necesito que me conteste porque como no entró con el correo de la universidad, si no me habla, lo tengo que sacar de la clase, de la sesión.
Kenneth, ¿está ahí? Sí, Lester. Dije, disculpe, fíjese que Cheryl me llamó y me dijo de que no pudo ingresar a clase porque se fue la luz en toda el área donde ella vive, para que le tomara en cuenta. Bueno, me haces favor de decirle que me mande correo, por favor. Muy bien, Inge, gracias. Gracias. Y entonces, ¿Kenneth se salió o no? No sé quién es Kenneth. ¿Sí, Javier? Sí, lo que pasa es de que el objetivo de esto, vamos a ver, en este, si se dan cuenta, hay de ambos lados actores del rectángulo, ¿sí? Entonces, en el momento que hay de los dos lados, sí hay que colocar relaciones porque lo que vamos a hacer es ver quiénes se relacionan con qué y hay 4. En esta otra, lo que estamos buscando aparte de, tienen que, en teoría, es porque queremos demostrar todos los casos de uso que tienen que ver con los actores y solo los actores se colocan del lado izquierdo. De esa manera ya sabemos que lo que estamos buscando es solo mostrar todos los casos de uso que tienen algún tipo de interacción. Es como un resumen, digamos, pero ese nos sirve solo para eso. Este de acá es el más importante, porque sí tenemos que identificar quiénes se relacionan. Este es por si queremos mostrarle al cliente, identificamos que el cliente, la institución de retail y la institución financiera, tienen interacciones con todos. O sea, aquí ya se sabe que el cliente tiene interacción con todos estos casos de uso, que la institución financiera tiene con todos, y así. No sé si ahí te terminé de explicar. Es decir, por ejemplo, la institución financiera, si no tuviera que ver, me voy a inventar, con la detección del fraude, él no debería estar acá como parte del actor, porque aquí estás indicando que todos tienen que ver con todos los casos de uso que estás poniendo acá. Esto es como un resumen. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Sí, correcto. Ok, muy bien. Y esos serían los casos de uso. Ahí tenemos el diagrama de actividades, donde, si se recuerdan, el diagrama de actividades lo que nos va a ayudar es poder encontrar y demostrar cuál es la secuencia lógica o qué tipo de decisiones, si fuera el caso, se deben de tomar. Y tenemos dos objetivos o dos usos comunes de este tipo de diagrama, cuando queremos demostrar un flujo de trabajo o uno de operación. Es decir, de estas dos maneras se puede hacer el diagrama. En el caso del workflow, esta es una forma que me parece a mí que es la de la izquierda. Es importante, o creo yo, que nos da un mejor ordenamiento y el alcance, ¿se recuerdan? Es, por ejemplo, aquí tenemos 4 swim lanes, se le llaman a estas divisiones, donde se identifica claramente quién hace qué dentro de ese workflow o este diagrama de actividades. Entonces, el cliente es el que inicia en este caso. No vamos a entrar en detalle a qué hace cada flujo. En realidad, esto es solo ejemplo. Pero lo importante es de que vean que cada una de estos swim lanes o divisiones nos va a dar el alcance del actor, en qué momento se interactúa dentro de nuestro diagrama. Y también tenemos las relaciones de cuál es el flujo que va a seguir. Acá también podemos tener algún tipo de decisión, a manera de ejemplo, que solo va de esta manera. Y el de operaciones, pues no va a tener esa división, sino simplemente nos va a mostrar la operación per se, ¿de acuerdo?
Normalmente el diagrama de actividades para mostrárselo a nuestros clientes va a ser el de workflow y el de operaciones probablemente lo utilicemos ya a nivel técnico. Digamos que esos son los usos comunes que se le dan. ¿Dudas? Entonces, ingeniero, el que vamos a presentar en el DERCAS va a ser el de workflow y no el de operaciones. Sí, sí, sí. De hecho, el de workflow, sí, no recuerdo, creo yo que no lo vimos así en la clase, no es necesario que tengan esas divisiones. Okay, Solo lo vimos como workflow sin swim lanes, pero pues no va a ser tan así. Pero sí debiera ser un workflow el que ustedes deberían de presentar. es que fíjense que en el documento que ya tenemos listo está el de operaciones, el que fue el que hicimos. Sí, pues, pero el de operaciones lo hicieron en el contexto de definir el flujo, no un diseño técnico. Es decir... Sí, sí, no hay problema. No hay problema. Déjenlo así. Ok. Es decir, este es el uso común y lo que normalmente se utiliza, pero también se puede usar el diagrama de actividades sin necesidad de hacer un workflow. Lo que pasa es de que al no hacerlo así, pues algunas personas no van a, o más bien nadie va a saber solo con ver el diagrama quién hace qué. Pero si el objetivo es solo mostrar el flujo de esa actividad, en el diseño de operaciones está bien. Lo que pasa es que acá ya les estoy dando más opciones para cuando hagan ya su diseño final del sistema, ¿verdad? Ya, Ok. Pero si ya lo tienen así déjenlo, ¿no? Aquí. Sí, porque fíjese que también en el caso de uso, también lo que usamos fue el de contexto y ¿Sí? como lo explicaba Javi, o sea, no tenemos el otro. No tenemos hay problema. Listo, así déjenlo. Porque yo estoy claro hasta dónde se los expliqué. Ok. Gracias. Gracias, Muy bien. Muy bien. Bueno, y aquí hay un poco más de ejemplos donde también tenemos, donde hay más información, ¿verdad? Y donde está más descrito cómo podemos hacer uso de este tipo de diagramas. Y, por ejemplo, en este caso, hay tareas en paralelo y es donde, por ejemplo, aquí donde el warehouse ya envía la orden y entonces tanto el cliente como el warehouse se van a unir en el flujo de ventas para recibir la orden y hacer el cobro hacia el cliente. Entonces, esta es la forma de poder ordenar y de agrupar cuando queremos realizar tareas en paralelo, ¿sí? Para mantener de forma correcta y ordenada nuestro diagrama. Aquí ya solo son formas, ¿verdad? Lo importante es que sepan para qué sirven y cómo poderlos hacer. ¿De acuerdo? Y si se dan cuenta, solo tenemos un inicio y en estos ejemplos pues solo tenemos un final, pero puede ser que algún tipo de, como en el anterior, en el de operaciones, podemos tener dos finales, ¿verdad? Eso sí puede ser, porque depende de algunas decisiones. Puede tomar un camino distinto. ¿De acuerdo? Muy bien. Diagramas de clases. A ver, aquí es donde empieza un poco, creo yo, o desde mi punto de vista, es el diagrama más, donde hay que saber un poco más. No quiero decir complejo, sino donde realmente es más laborioso y que tiene mucha información que si no conocemos qué significa, pues no le vamos a sacar el mejor provecho posible. Bien. El diagrama de clase, que no lo habíamos visto, pues como su nombre lo dice, pues nos va a mostrar una serie de clases, interfaces y colaboraciones y sus relaciones. Este tipo de diagramas, el uso más común es encontrar y modelar sistemas orientados a objetos, evidentemente, ¿verdad? El diagrama de clases
normalmente es un diseño estático de un sistema, es decir, no va a cambiar. El diagrama de clases va a también tener clases activas y procesos estáticos como parte de su vista. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos encontrar en este ejemplo? A ver, si se dan cuenta, aquí es un diagrama de clases, pero no clases de... Bueno, ya vamos a ver que también podemos hacer qué tipo de diagramas de clases. Entonces, básicamente aquí lo que quiero que vean es que tenemos una compañía, donde la compañía va a tener este tipo de... Y aquí está qué significa, ¿verdad? Clase compañía va a tener unas clases de agregación, es decir, una compañía hacia varios departamentos, hacia varias oficinas, donde van a tener atributos. En este caso el departamento no y la oficina no va a tener ningún tipo de operaciones o métodos. Son clases abstractas probablemente, y donde acá los departamentos van a tener personas, donde aquí sí ya vamos a tener atributos y algún tipo de operación o método, ¿de acuerdo? Entonces, esta es a manera de ejemplo. Si se dan cuenta, acá también tenemos lo que era una interfase, que fue lo que vimos hace un momento, y acá esto lo que nos va a dar es algún tipo de comportamiento, ¿de acuerdo? Normalmente uno no ve este tipo de diagramas de forma en la realidad, pero si se dan cuenta es un diagrama bastante importante y si lo manejamos de forma, digámoslo, profesional, podemos llegar a dar mucha información que después, pues, no documentarla nos va a costar un poco poder entenderla. O vamos a tener que ir a ver inclusive código fuente, cuando un diagrama nos puede dar ese tipo de información. Y los usos comunes de los diagramas de clases son colaboración y esquemas, donde un esquema ya es, en otras palabras, la base de datos. Entonces, en el de colaboración, lo que vamos a buscar es, por ejemplo, en esto es la implementación de un robot autónomo y donde se enfoca en el mecanismo para moverlo a través de todo un camino. Entonces, si se dan cuenta acá, lo que hace básicamente es que tiene un agente en el cual va a buscar un camino, en los que va a evitar obstáculos, el driver que lo va a mover, también va a tener un sensor de colisión, perdón. Y al final, si se dan cuenta, son más clases que nos van a describir componentes, en otras palabras, y acciones. Entonces va a tener el driver, un motor, donde el motor hay dos tipos o dos componentes del motor, donde al final lo que se va a hacer es en una clase, estas son clases abstractas y van a venir hacia lo que es el motor propiamente, donde ya lo vamos a mover. Y en el esquema, pues acá tal vez es lo que comúnmente van a ver ustedes como un diagrama de clases, donde las clases nos van a decir todas aquellas operaciones que vamos a utilizar para acceder a la base de datos y los atributos debieran de ser lo que o la información que vamos a grabar en la base de datos. Y estos son los métodos con los cuales van a ustedes a acceder a dicha información. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la clase colegio o escuela, donde va a tener departamentos, donde va a tener miembros que van a ser estudiantes, donde los estudiantes van a atender cursos y los instructores que van a pertenecer a los departamentos van a enseñar cursos. Si se dan cuenta, también acá ya van a tener, ven palabras como has, detiene, un instructor está asignado hacia un departamento, un instructor enseña un curso y un estudiante es miembro de la escuela y atiende o toma cursos.
¿De acuerdo? Entonces ya hay más información en un diagrama que nos va a servir mucho para eso. ¿Dudas con estos? ¿No? Ok. Bien. ¿Qué otra información importante tenemos que ver? Primero, recuerden que una instancia es aquello que nos puede decir, o más bien cada instancia de esto debe de tener su propio valor o característica, ¿de acuerdo? Aquí dice que lo que tenemos que tener es, ¿y qué es un clasificador? Un clasificador quiere decir que solo hay un valor de la característica para todas las instancias de ese clasificador. Es decir, podemos tener cuál es el alcance o de esa instancia y también podemos tener cuál es el alcance de la clase. ¿De acuerdo? ¿Qué tipos de clases podemos tener o qué tipos de atributos? Protegidos. Bueno, protegidos quiere decir, o protected, como está aquí en inglés, de que cualquier descendiente de esta clase puede utilizar la función anteponiendo el símbolo numeral, ¿sí? Público, pues como su nombre lo dice, pues cualquiera fuera de la clase lo puede utilizar, va a ser accesible solo llamando y accediendo a la información, y con un signo positivo se antepone a eso, ya sea el atributo o hacia el método, ya sabemos que va a ser público. Y privado, con un signo menos, pues como su nombre lo dice, únicamente puede ser utilizado dentro de la clase, ¿de acuerdo? De esa manera es donde definen cuál va a ser el scope o el alcance o la visibilidad de esos atributos o métodos, ¿de acuerdo? ¿Dudas? Esto es bien importante que lo sepan, ¿sí? Ok. ¿Cómo vemos el tema de la herencia en un diagrama de clases? En primera instancia, se dan cuenta, tenemos una clase que se llama edad, donde tiene públicos todos sus elementos, tanto atributos como su método, y tenemos que dentro de la clase base animal tenemos una subclase que es caballo, donde va a tener un nombre y en qué criadero pertenece o está el caballo, y que también tiene un método público que se llama correr. Y la forma de diagramarlo es que la subclase con una flecha hacia arriba, de esta manera, y así es como lo hacemos, ¿de acuerdo? Así es como vemos la herencia. Sí, adelante. Inge, disculpe, bueno, creo que para herencia es un poco, bueno, creo que, no sé si recuerda que le había comentado que ese tema siempre cuesta un poquito, ¿verdad? Para poder heredar tiene que ser público, ¿verdad? No puede haber... Puede ser público o protegido. Disculpe, el sonido. No ok, puede ser cualquiera de los dos, pero nunca privado, porque si no, ahí sí ya va a dar error. Correcto. Ok. Sí, porque el protegido, pues cualquier descendiente puede hacer uso de eso. Ok, gracias. Y ahí sería con el símbolo, el numeral, ¿verdad? Ok, sí, diferente, gracias. Sí, ok. Bien. En el tema, bueno. Y acá, pues ya, aquí solo es esto, y acá, pues ya donde tenemos, y podemos ver también el tema de... Disculpen. Del polimorfismo. ¿Se recuerdan? Acá le tengo que cambiar esto, no es herencia, es polimorfismo. ¿Por qué? Porque acá tenemos de caballo, tenemos dos tipos de caballo, el salvaje y el doméstico. Aunque ambos tienen el método acariciar, van a tener un comportamiento distinto. En el caso del caballo salvaje, el comportamiento va a ser que se va
bueno, se dice encabritamiento, pero en otras palabras es que se va a molestar, y mientras que un caballo domesticado, cuando lo acaricien, lo va a recibir bien. ¿Se recuerdan que eso va por el hemosfismo y que es parte también de la herencia? Porque vienen de caballo, ¿de acuerdo? Pues van de la mano los dos conceptos. Solo para que se recuerden que eso también puede darse. Aunque pareciera ser el mismo método, van a tener diferentes comportamientos. Adelante. Inge, sí, de nuevo yo, perdón. No hay problema. Si lo vemos desde una parte más amplia, está animal y su clase es caballo, pero luego caballo tiene otras subclases, ¿verdad? Que son las que estamos viendo ahorita en pantalla. Sí. Ah, ok. Y Correcto. así como de una subclase se pueden heredar métodos, también se pueden heredar más atributos. Sí, también. De hecho, sí, de hecho así debería ser. Ah, ok. O eso es lo que se debería buscar. Gracias. Muy bien, bien. ¿Y cuál es la diferencia entre clases concretas y abstractas? A ver, ¿quién me ayuda? Viendo la imagen. ¿Quién se anima? Que se pueden sobreescribir, ya no me acuerdo, la verdad. Ok, digamos conceptualmente, ahorita no te preocupes. Tal vez a la hora de la progra eso ya lo van a tener que ver en otro curso, me interesa más el concepto. ¿Qué crees que sea? Dale, anímate. Que se puede sobreescribir. Sí. Voy a usar la palabra abstracción para confundirte un poco, pero si abstraer la información y lo que te estoy preguntando, lo que quisiera que me dijeras es, en la realidad, ¿qué es una clase abstracta y mamífera? Olvídate el tema de programa, ahorita bajate el Ya. chip de No, no, programador. lo había entendido. Ok. Ajá, ajá. Espérame, voy a pensarlo. Adelante, dale. Esa es la idea. Inge, ¿sería lo de la herencia? Pero No. que una es generalizada y la otra es específica. Exactamente. Sí, por ahí. Muchas gracias. Digamos que, sí, y por eso decía que vieran la imagen. Lo que pasa es que una clase, conceptualmente hablando, ¿verdad? Ya que si se puede sobreescribir o no, eso ya es un tema de programa que ahorita no me interesa mucho que conozcan, eso ya es parte de otro curso. Me interesa más que sepan qué es conceptualmente o cuál es el objetivo de decir que una clase es abstracta y otra específica. Como bien dijo el compañero, una es generalizada y otra es específica. ¿A qué se refiere? A ver, si usamos la imagen de acá para seguir los ejemplos, es, por ejemplo, dice que la clase animal es abstracta y la clase mamífero es abstracta. Como alguien bien mencionó, eso es herencia. ¿Va? Ok, estamos de acuerdo con que aquí estamos, incluso la flecha nos lo está diciendo. Pero más que herencia, lo importante, o sea, sí es parte de, para que existan clases abstractas y existan clases concretas, tiene que haber herencia o tiene que haber una jerarquía dentro de nuestro diagrama, pero lo que nos dice es que todos sabemos lo que es un animal. Pero si queremos ser más específicos, como lo decía el compañero, podemos decir que un animal puede ser mamífero, reptil y todas las posibles divisiones que podamos tener. Pero mamífero, en este ejemplo, también, aunque sabemos que es un animal mamífero, eso no existe en la realidad. Pues de forma específica, si a ustedes les dicen, denme un animal mamífero, pues sí van a encontrar uno, podrían encontrar alguno, pero no específicamente algo, sino de forma muy general. Pero si ya decimos que queremos un animal mamífero y que sea un perro, bueno, cualquiera me parece que vaya en un perro, también tiene diferentes razas, pues, pero ya va a depender hasta dónde queremos llegar, pero lo importante es de que lo más específico a lo que queremos llegar, que en este caso es perro o caballo, esos dos ya van a ser nuestra realidad y ya vamos a poder encontrarlo
como algo específico dentro de nuestro diagrama. También van a encontrar el concepto de hojas, ¿sí? Dentro del diagrama de clases, ya más técnicamente hablando, que van a tener las leaf, que esas van a ser las concretas, y pues ese es el tema de, o conceptualmente, lo que son clases abstractas y concretas, que pues en lo que los compañeros nos dijeron, creo que armamos lo que quería yo transmitirles, que sí tiene que ver con la herencia, que sí tiene que ver con que unas son más son generales y las otras son las específicas, dependiendo del diseño y al nivel al que queramos llegar. ¿De acuerdo? Si ustedes quisieran llegar un poco más allá, es decir, perro, por ejemplo, va a tener más hojas, entonces, porque pueden decir, bueno, yo quiero un perro pequinés, yo quiero un perro, no sé qué, pero pues eso ya pudiera ser inclusive un tipo de atributo, ¿verdad? ¿Cuál es la raza del perro, por ejemplo? ¿Les quedó claro cuáles son abstractas y cuáles son concretas? ¿Sí? Sí, pero fíjese que, o sea, yo comprendo que si tenemos animal, ¿verdad? Mamífero podría ser una clase normal y tener herencia, no. Claro, claro, es decir, si usted quiere que su diagrama o su sistema únicamente, porque si a usted le dicen, mire, traigan un animal mamífero, usted va a ir a buscar al primer animal mamífero que encuentre, por así decirlo, pues, y lo va a encontrar. Es decir, este sistema va a depender mucho del alcance de su diseño hasta dónde quiere llegar. Lo importante es que las abstractas son las que no tienen ningún tipo de... Perdón, las abstractas son las que sí tienen algún tipo de jerarquía, es decir, son generales, y las hojas van a ser las concretas. Aunque como... Sí, y digamos en este caso tenemos que animal es abstracto y mamífero también. ¿Tienen que ser ambas abstractas para que funcione ese término o no? Tienen que ser ambas. Sí, digamos que más que todo, más que funcione o no, como esto es un diseño, ¿verdad? Es decir, a nivel de programa, como decía el compañero, lo que le va a hacer es que se puedan sobreescribir o no. Es decir, en este caso las abstractas, a ver, su lógica, ¿qué les dice? Si ustedes usan una clase abstracta dentro de la programación de su sistema, van a poder sobreescribirla. Es decir, al final cuando ustedes hagan una instancia de la clase mamífero, van a poder llegar a identificar quién es perro y quién no. O van a tener que hacer una instancia mejor de perro. De forma general, ustedes deberían de estar utilizando animal, porque ese es el objeto de abstracción, ¿no? Lo único que en animal van a tener que tener algún tipo de método heredado con el cual puedan llegar hasta para saber si es perro o caballo. ¿De acuerdo? Pero no me quiero enredar mucho en eso porque eso ya es como parte de la programa que ustedes deben de aprender cuando les enseñen a programar orientado a objetos. Aquí lo que me interesa más es que tengan claro que hay clases abstractas que son las generales y las que van a tener herencia hacia algunas otras y, como bien dice usted, si aquí la imagen la hubiéramos cortado hasta mamífero, es decir, no hubiéramos tenido la división de perro y caballo, evidentemente ahí mamífero hubiera sido una clase concreta. ¿Por qué? Porque nuestro diseño hasta ahí quiso llegar. Nuestro sistema hasta ahí va a llegar. Y esto podría ser que, digamos, en lugar de ponerle, bueno, no sé cómo se llama mamífero y salvaje, no sé cómo se llaman, pero digamos divisiones le vamos a llamar. En lugar de ponerle un atributo que se llame división, sacamos otra clase. Así se podría ver esta parte. Ah, ya. Que mamífero, un atributo, pueda decirle qué tipo de mamífero es, por ejemplo. Ajá, o qué tipo de división tiene, digamos, puede ser mamífero. Sí, pudiera ser.
Pudiera ser. Ah, ok. Ya. Pudiera Ok, ser. sí, todo claro. Ok. ¿Alguien más? Sí, al final recuérdense que estos son diseños, ¿verdad? Y la idea de esta imagen probablemente no sea la más eficiente, pero la intención es esa, que tengan claro, el concepto de cada uno de estos y que realmente le encuentren sentido a la teoría que vimos la clase pasada de todo el tema de orientado a objetos, ya aquí de forma tangible, ¿verdad? En los diagramas. Esa es la intención. Bien. Ok. Y eso sería lo que les tengo que dar, lo que les quería mostrar de diagrama de clase. Si se dan cuenta, este es el que tiene mucha más información y puede llegar a complicarnos porque sí tiene varios conceptos y es donde al final, creo yo, o más bien véanlo como el corazón del diseño y donde realmente se va a ver si es orientado o no a objetos, ¿no? Ok. Ahí tenemos el diagrama de colaboración. El diagrama de colaboración en realidad lo único, acá esta imagen, la intención es que solo vean, aquí no tiene ningún sentido complejo, pero la intención es que vean todo lo que se puede identificar en el diagrama de colaboración y al final, tanto el de colaboración como el de secuencia, lo que nos va a servir es a mostrar algún tipo de interacción, ¿sí? Por lo tanto, en el diagrama de colaboración, lo que vamos a buscar es, ¿se recuerdan? Acá nos dice cuál es el actor. Esto nos va a dar el tiempo, la vida del actor dentro de la secuencia y todo debe llevar un orden, es decir, de aquí el cliente crea una transacción, va a definir qué acciones en la transacción va a hacer, empieza la vida de la transacción, de que es el otro actor dentro de esto, la transacción le va a mandar esos valores hacia un proxy, digamos que pues aquí lo que quiero que vean es cuál es la línea de la vida y en qué momentos va a haber interacción, en este caso el proxy hacia la base de datos, porque es una ODBC, una conexión de ODBC, va a tener dos momentos, pero dentro de esos dos momentos va a tener un punto en el cual ese objeto no va a tener ningún tipo de interacción y al final vamos a destruirlo. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante es de que sepan que cada encabezado es uno de los que van a interactuar en esa secuencia, puede ser actores, pueden ser transacciones, pueden ser componentes, puede ser todo, ¿sí? Lo importante es de que tengan claridad y que todo aquí, al ser un diagrama de secuencia, es el orden en el que se van a ir ejecutando. ¿Dudas? Este también ya lo habíamos visto. Solo quería retomar para que no se nos olvidara. Y que sería, bueno, no sería una duda, sino que tal vez una solicitud. Ajá. No sé si me aceptaría. Bueno, yo sé que usted tiene un cronograma de actividades y que obviamente esto ya de la clase ya lo tiene usted previsto, pero tal vez, no sé si como una solicitud sería que nos pudiera, en este caso, por ejemplo, en el de clases y en el de secuencia, nos pudiera dar un ejemplo más o menos de cómo se elabora, porque fíjese que hay una cuestión cuando uno trabaja en equipo, muchas veces tal vez alguien lo tiene claro, pero otras personas no, y entonces cuesta mucho, ¿cómo le puedo decir yo? Darse a entender, pero obviamente si usted deja plasmado en la clase un ejemplo de cómo poder crearlo desde un texto hacia el diagrama, tal vez sería una referencia que cualquiera en el grupo lo podría usar, ¿verdad? Porque fíjese que tuvimos una experiencia ahorita que, por ejemplo, para los casos de uso y todo, entonces habían personas que sí lo tenían claro, pero otras no lo tenían muy claro y entonces se nos complicó un poco esa parte, igual con el de secuencia, pero si usted nos pudiera dar un ejemplo
Ok, a ver, el ejemplo en el caso específico de casos de uso, secuencia y el de actividades, sí hicimos un ejemplo, lo único, y lo explicamos en clase, y por eso es de que acá me metí más de lleno a que revisáramos, y yo creo que en el de clases acá, con esto del caballo, del animal, creo que pueden terminar de... Lo que pasa es que si me pongo a hacer un diagrama de clases completo para un sistema, por muy pequeño que sea, sí va a llevarnos demasiado tiempo y no vamos a terminar de ver todos los diagramas. Entonces, y por eso es de que en el de clases, en el de clases sí puse ejemplos un poco más comprensibles, si lo quieren ver acá, y en el de colaboración y en el de secuencia, en el de actividades y en los casos de uso no me metí tanto de lleno porque eso sí ya lo habíamos explicado. Le comprendo el tema. El tema es de que si me pongo a hacer eso, no vamos a ver todos los diagramas. Si no nos daría tiempo. Lo que podríamos hacer, y ahí es por eso es que les pregunto si tenían dudas con los anteriores. Con estos de secuencia, ¿cuál es la duda en específico? Porque en realidad, bueno, yo sí recuerdo que la clase donde vimos el de secuencias hicimos un ejemplo y lo explicamos paso a paso. No sé qué más quisiera. Sí, ¿Cuál es la duda? Mire, por ejemplo, ¿verdad? Digamos que arriba dice cliente, o sea, ese es el actor, ¿verdad? Y dice transacción, están estos cuadros que yo considero, lo tomo como un evento, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que está haciendo el actor dentro de la secuencia de flujo de trabajo? Correcto. Ok, digamos que, por ejemplo, el catedrático se loguea, ¿verdad? Crea una actividad. Esa actividad, digamos, se va a publicar y obviamente, ¿verdad? Tiene que él calificar esa actividad, ¿verdad? En el tiempo que se dejó. Entonces, hay procesos en los que, digamos, que uno tiene esa secuencia, pero otros en donde hay que poner algo más, digamos, no sé cómo explicarme, digamos, hay procesos en los que, digamos, ya está arriba ya está el evento que se está haciendo, pero el proceso quisiera uno alargarlo o poderlo explicar mejor. Entonces, ahí fue donde encontramos un poco de problemas, porque a la hora de que usted lo explicó y dio el ejemplo, sí se entendió, pero en el problema específico, a la hora de aplicarlo, entonces ahí fue donde tuvimos varios inconvenientes. Ya comprendí cuál es el problema. Sí, pues, mire, lo que pasa es de que definitivamente cuando uno hace un diseño, incluso en la vida real profesional, ese es el problema realmente, porque acá en la clase el sentido es, o el objetivo es de que efectivamente ustedes comprendan cómo hacer un diagrama de secuencia, y por lo que le entiendo, la clase la entendió y pues, sí tiene más o menos la idea de qué hacer un diagrama de secuencia. El problema es de que cuando usted está haciendo el diseño de un sistema, definitivamente esa complejidad la va a tener, porque usted debe, en base al requerimiento del sistema, en todo caso, yo creo que ahí lo que están teniendo problema es de que el requerimiento que ustedes están diagramando en esa secuencia, por mantener el nombre de este diagrama, no tienen claro hasta dónde tiene que llegar o qué tanto tiene que hacer. Entonces ahí lo que ustedes tendrían que hacer es consultar al cliente. Mire, nosotros tenemos este diagrama, porque se recuerdan que como analistas de sistemas, el tema del diagramado o el diseño de todos los casos de uso y el tema de requerimientos, que es hasta donde ustedes tienen que llegar ahorita, la idea era un ir y venir, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes ya llegaron a un diseño de un diagrama de secuencia, si no estaban de acuerdo como equipo, o inclusive yo hubiera sugerido de que, y por eso les decía que hicieran una planificación. Cuando tuvieran ese primer, y en algún momento cuando vimos toda la teoría de análisis y diseño, vimos de que inclusive el tema del diseño iba a ser por iteraciones, es decir, iban a hacer una primera entrega, y entonces el cliente iba a darle una revisada y, por ejemplo, decir, no, fíjese que aquí les faltó, ustedes, como usted bien dijo, para calificar una tarea, ya hicieron la secuencia de, primero login, ingresado usuario y clave, de ahí,
se iba al módulo de tareas. De ahí mandaba en una operación la tarea a calificar. De ahí buscaba grupo de trabajo, por ejemplo, o estudiante. Puedan ser las dos opciones. Y así hasta que calificara y diera una nota, probablemente se les pasó un paso donde antes de poner a la nota, o la nota estaba compuesta por rúbricas, por decirle algo. Entonces, definitivamente yo les podría hacer acá unos 4 o 5 ejemplos más, pero al momento que ustedes están haciendo el diseño y los diagramas del sistema que están analizando, ese problema lo van a seguir teniendo. Porque eso es lo que ustedes tienen que terminar de resolver finalmente, el diseño de ese sistema. Que por lo que entiendo, a eso es algo. O sea, el diagrama ustedes lo pueden hacer. Lo que no tienen claro es cuántos pasos o cuántas acciones dentro del diagrama de secuencia colocar para que el diagrama esté completo. Ese creo yo, o es lo que yo le comprendí que es el problema realmente. Sí, digamos hasta dónde el detalle que tenemos que llegar, ¿verdad? Digamos que, y de hecho eso en la vida profesional le va a pasar. Ahí lo que tienen que hacer es llegar a un acuerdo con su cliente de hasta dónde va a llegar y empezar a mostrar, mire, este es mi diagrama. Para esta secuencia de calificación de tareas, por ejemplo, esto es lo que tenemos ahorita diseñado, según, en base a lo que usted nos solicitó, que era calificar tareas, por decir algo, ¿verdad? ¿Está de acuerdo? Ah, sí, entonces, no, mire, fíjese que le faltó aquí esta opción y le faltó la operación o donde yo me hago logout, porque se les olvidó y pensaron que era algo implícito y no lo pusieron. Mire, pero aquí nunca cierro mi sesión, por ejemplo. Entonces ahí es donde empiezan ustedes con la interacción con su cliente para saber hasta dónde va a llegar y si su diagrama de secuencia efectivamente está completo y no esperar hasta la entrega final. Eso es lo que tal vez les está faltando. Ok, por eso era como una sugerencia, ¿verdad? No, está bien, perfecto. Digamos que al final le agradezco ahí eso y mi punto es que sí me puedo detener a darles más ejemplos de otros y tendríamos dos impactos. Primero, no nos daría chance de ver todos los diagramas y segundo, de igual manera el problema que yo le comprendí que tuvieron con su grupo lo van a seguir teniendo porque no es un problema de cómo hacer el diagrama, que es para lo que la clase está. Más bien, que es para lo que la clase magistral está. Ya la lógica que van a seguir para hacer su diseño del proyecto, eso ya es un ir y venir entre el cliente, que en este caso soy yo, y ustedes como grupo, para saber si el diagrama cumple con lo que yo quiero o busco del diseño del sistema que ustedes están haciendo. Ok, Inge, todo claro, gracias. Va, de acuerdo. ¿Alguien más levantó la mano? Sí, ingeniero William. Adelante. Le quería hacer la consulta si estos diagramas tienen que ser así cortitos o pueden darse a ser un poco más grandes. Pueden ser tan complejos como ustedes lo quieran llevar a tener. Lo único que tienen que tener cuidado con el tema del diagrama, de cada uno de los diagramas, es que tengan un objetivo específico. Así como bien estaba diciendo el compañero ahorita, él puso el diagrama de secuencia para calificar tareas. Entonces, no salirse de ese objetivo y que empiecen a revolver secuencias de algo distinto al en ese momento estaban diagramando o están diagramando la calificación de tareas. O sea, sí tiene que tener, todo diagrama debe tener un objetivo específico. Y la otra consulta es si estos diagramas se hacen, ¿lo hacen por módulo o por cada evento que pasa o cómo sería? Perdón, no le escuché, es que lo escucho un poco lejos. Esto último. Sí, que le preguntaba si estos diagramas se pueden hacer por módulo o es por cada... Por cada requerimiento. Ajá, creo que ibas a decir. Sí, cabal, gracias. En realidad eso lo dejo a su criterio, porque va mucho de la mano el diseño que ustedes quieran hacer. Claro, pueden llegar a tener, es decir, y por eso es que ahorita empieza a tener un poco de sentido el hecho que hayan tenido, pues ahorita vamos, ¿qué? 3 semanas prácticamente con el proyecto, sin ningún otra tarea,
y todavía les quedan casi 5 semanas más. ¿Por qué tanto tiempo para 7 personas trabajando en eso? Porque definitivamente el documento les va a quedar bien grande, ¿verdad? Entonces, debería de ir amarrado a cada requerimiento de usuario funcional que ustedes hagan, como mínimo. Pero no necesariamente uno por cada requerimiento, porque un requerimiento funcional puede llegar a tener varios casos de uso, dependiendo del diseño que ustedes puedan llegar a tener. Pero como mínimo deberían de tener un diagrama por cada requerimiento. Porque si lo hacen a nivel de módulos del sistema, pues sí van a tener, porque es que, deme un ejemplo de módulo para usted, para poder entender el contexto de eso. Por ejemplo, un módulo de facturación, por ejemplo. Ah, no, eso es demasiado amplio para hacer un diagrama. Porque ¿cómo va a modular usted el modelo o cómo va a diagramar la secuencia de un módulo? Porque un módulo de facturación, ¿qué va a tener? Creación de factura. No sé, asentamiento de la partida contable, cierre de caja, notificaciones a la SAT, reporte, no sé qué reporte esperan hacer, ahorita no tengo en la mente, pero el módulo de facturación va a tener muchas opciones que ustedes pueden hacer. En todo caso, debería ser cada una de esas opciones, por lo menos, en un diagrama por cada una de las opciones del módulo. Porque para mí un módulo de facturación no va a tener el hecho de únicamente la opción de crear una factura. Para mí un módulo de facturación tiene un montón de cosas más, o varias cosas más. Ahora, si ustedes el módulo de facturación, en el ejemplo, William, que me está dando, usted ve solo el hecho de creación de factura, pues sí, ahí pudiera ser solo un diagrama. Pero va a depender de cuál es el diseño que ustedes le están dando. Yo sé que tal vez quisieran que yo les diera una respuesta un poco más, ¿cómo les digo? Como una receta de cocina, pero en realidad en diseño de sistemas no es tan así. Y por eso es que solo se pueden dar como que ciertas bases que deben de tener claras y ya va a depender de la decisión y del conocimiento y experiencia que ustedes vayan teniendo, el cómo vayan a realizar esos diseños. Tampoco esperen que al principio o las primeras veces ustedes van a hacer un diseño perfecto, porque incluso hoy por hoy podría decirles que yo tampoco hago un diseño perfecto a la primera, pues. Siempre hay mejoras continuas que se le van a ir haciendo dependiendo de las interacciones que se van teniendo con el equipo de trabajo, con el cliente, porque definitivamente hay cosas que uno va conociendo de los diferentes sistemas en el camino. Entonces sí va a depender mucho de qué es para ustedes un módulo, que en este caso para mí un módulo de facturación va a tener más allá de la creación de la factura per se. Puede tener también el tema de ir a quitar del inventario los ítems que se vendieron, por así decirlo. En fin, va a depender mucho de eso. Pero mi recomendación es que al menos lo enfoquen a requerimientos. Sí, y los requerimientos no debieran de ser muy amplios para que ustedes puedan tener un enfoque un poco más específico. Porque si los requerimientos llegaran a quedar muy generales, se van a topar con eso, que van a revolver ciertas acciones o procedimientos de dos casos de uso en un mismo diagrama, y ahí es donde se complica. Ingeniero, y en ese caso, como usted decía, no hay como que pues, la receta de cocina específica para hacer el diagrama tal cual. Entonces, la parte en que, digamos, nosotros, al momento de crear el requerimiento, la parte del nivel específico, así, ¿qué tan específico pudiera ser? Eso obviamente queda a nuestro criterio a consideración de que nosotros consideremos, bueno, aquí, digamos, se plasma lo necesario. Y de acá puedo partir con el diagrama.
Entonces, me da la duda porque puede hacer que, no sé, por ejemplo, nosotros hagamos un requerimiento y que después, por ejemplo, usted en su feedback puede ser, no, miren acá, pues no está muy, faltó esta parte, faltó especificar en este módulo o algo así. Por eso me daba duda a mí en este tema de la parte esta de especificar, de cuánto especificar. Miren, ahí lo único que yo les podría decir es, pregúntenme, y por eso es de que está abierta la comunicación, y cuando ustedes ya tengan, y no esperen a tener todo el DERCAS, como es hoy, digamos, la entrega, y no esperen a tener todo el diseño de todo el sistema, y por eso es que vimos también metodologías ágiles. La intención de eso es, si ustedes ya tienen un requerimiento, y ya tienen su caso de uso al menos, porque esa es la base para hacer los demás diagramas, ¿verdad? O sea, ahí se van a enfocar. Mándenmelo y díganme, mire ingeniero, ¿cómo ven que este caso de uso o estos casos de uso son de estos requerimientos? ¿Cree que tenemos y empecemos a interactuar? Porque esa es la única manera que ustedes van a estar seguros de que el nivel de detalle que tienen es el esperado por su cliente, que al final es al que tienen que convencer, ¿verdad? Y tienen que entregarle algo que a él le interesa. Porque solo así, platicadito, sin ver el detalle o el trabajo que ustedes llevan, es complicado poder decirles. Y lo que me interesa ahorita más es que sepan para qué se utilizan los diagramas y cómo hacer el diagrama teóricamente hablando. Ya, el diseño que ustedes van a aplicar y el nivel de detalle que le van a poner y quiénes van a interactuar en cada uno de ellos, pues eso es el trabajo del analista, pues. No sé Sí, si... sí, le entiendo. Sí, sí, Ujú. le comprendí. Muchas Va, gracias, fíjate. de acuerdo. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene dudas de cómo hacer los diagramas que hemos visto? Teóricamente hablando. ¿Y para qué sirve cada uno de los diagramas que hemos visto? Todavía nos faltan un par ahí todavía. ¿No? Jóvenes, ¿están ahí? Ok. Sí, que aquí estamos. Lo que pasa que yo lo que miro cuando usted pregunta así es que hay muchos que no quieren hablar, pero Sí, tienen sí. dudas, ¿verdad? Entonces, Sí, pero ahí no por hay eso mucho le que decía hacer. yo que era una sugerencia el poder, digamos, dejar un ejemplo plasmado, pero está bien, digamos, yo lo entiendo todo lo que acaba de explicar y sí tiene razón, digamos, que uno en la vida real se va a encontrar con casos en que uno tiene que estar preguntando y tiene que estar, obviamente, ir mejorando para poder hacer el trabajo bien, ¿verdad? Pero digamos que sí, a veces no, aunque no nos escuche, pero sí estamos comprendiendo y tal vez dejar plasmado un ejemplo donde cualquier persona que quiera ver la clase de nuevo pueda entenderla. Que obviamente sí lo ha hecho y se lo agradecemos, pero hay personas, digamos que, por ejemplo, yo soy más visual, ¿verdad? Entonces, si alguien me lo explica así de una forma, solo de que aquí está el esquema y así va, entonces me cuesta un poco, tengo que volverlo a ver para poderlo entender, que de una forma así práctica decir, bueno, este es el texto y lo que vamos a hacer es pasar este texto a este diagrama y se me facilitaría más, ¿verdad? Pero gracias, Inge. De acuerdo, Mari. Vamos a ver, voy a ver si nos da tiempo para hacer un par de ejemplos al final en lugar de la actividad de clase. Entonces, vamos a ver si nos da chance. Ok, bien. Este sería el tema de diagramas de secuencia. En el diagrama de estados, pues como su nombre lo dice, lo que nos va a ayudar es poder identificar qué estados va a tener si es que hay dentro de nuestro sistema algún caso de uso, algún objeto. Realmente aquí es una clase, es diagrama de estados de clase o de objetos dentro del sistema. Es decir, acá lo que vamos a tener es un modelado en este ejemplo, donde lo que nos va a decir es el comportamiento en el cual vamos a tener nuestros diferentes estados de los objetos que estamos diagramando.
Por ejemplo, aquí tenemos un diagrama de estados para una compañía en la cual va a tener los diferentes departamentos y el estado de los diferentes departamentos puede ser de ventas o de investigación y desarrollo, que es Research and Development. También tenemos los otros objetos, departamentos que pueden ser ventas en dólares, y esos van a ser los diferentes estados que puede llegar a tener. Y a nivel de departamentos, ¿verdad? Y en el caso de personas, por ejemplo, un ejemplo específico puede ser una persona en específico, y estos van a ser un diagrama de objetos en el cual van a poder ustedes ya tener, cuando son valores estáticos, y lo van a poder representar. Si, por ejemplo, ustedes me dicen, y la idea de esto es poder dar un ejemplo de los valores que van a poder llegar a tener esos objetos, ¿sí? La intención es que cuando alguien vea el diagrama pueda tener una idea de cuál es el dominio de cada uno de los atributos que va a tener esos objetos. En este caso, pues son objetos que son bastante claros, como departamentos de una compañía y nombres de personas, pero pueden llegar a ser nombres muy complejos o catálogos, por ejemplo, que nos digan, mire, usted necesito que me diga el género de una persona o el sexo de una persona, masculino o femenino. Ah, muy bien. Entonces, esos pues son muy evidentes, pero si ustedes quieren ver todas las nacionalidades de las personas, puede ser que necesitemos un catálogo, porque vamos a conocer la de nuestro país y la de algunos otros, pero no la de todo el mundo. Entonces necesitamos saber qué tipo de información tiene cada uno de los atributos. Dudas con el de estado y el de objetos. Y en el de estado, tal vez lo que me faltó mencionarles es que lo importante acá en el de estados, o de lo más importante, es que hay estados que no pueden pasar. Por ejemplo, en este ejemplo de esperando, no puede pasar a generación. Tiene que pasar por una validación, que es una generación del token, ¿sí? Y de generación del token no puede regresar a esperando. Realmente, desde mi punto de vista, aparte de mostrar todos los diferentes estados que puede llegar a tener un objeto dentro de nuestro sistema, que obviamente ese es el objetivo principal del de estados, es poder decir de qué estados pasa a qué otros y si puede regresar o no. Eso nos va a ayudar muchísimo en un sistema porque, por ejemplo, si un estado es un estado terminal, se le llama cuando ya cerraron. Imagínense el caso o la gestión de tickets para un departamento de soporte de sistemas o cualquier departamento de soporte y que llevan su gestión a través de tickets, ¿sí? Va. Entonces llamo yo, mire, fíjese que quiero reportarle que mi impresora no imprime. A ver, en el ticket 1, Pablo Reyes tiene esto. Entonces, ahí el estado es creado, ¿sí? Muy bien. De ahí, del estado creado, lo toma otro agente o el mismo agente que me tomó la llamada y lo asigna al departamento que ve impresoras, por decirles la verdad, soporte técnico a nivel de tecnología. Entonces ya lo asignan a un ejecutivo o algún técnico, perdón, a un técnico. Entonces ya está asignado a Jorge, por decir un nombre. Ese es el otro estado. Media vez esté asignado a alguien, nuestro diagrama nos va a poder indicar si va a poder regresar a creado o debe de pasar de asignado a en proceso o de asignado, él puede asignar a otra área porque se equivocaron de áreas. Entonces, esos diagramas realmente nos dan la secuencia lógica entre
de los diferentes estados que puede llegar a tener ese ticket y hasta llegar al punto en el que se resuelve o se cierra. Y se cerró porque confirmaron que ya no fue por un periodo de tiempo, pasó una semana y no lo resolvieron, entonces se cierra y eso es un indicador de que ese agente no resolvió, por decirles algo. Y de esos estados terminales que podamos llegar a definir, no lo podemos volver a aperturar. Entonces el diagrama de estado nos da esa secuencia lógica también de qué estados se pueden pasar a qué otros estados y si pueden regresarse a estados anteriores. Eso es bien importante. ¿Dudas con esto? ¿Comentarios? ¿No? Creo No, que Inge, no. todo claro. Ok. Y en el de objetos, pues como bien les decía, pues al final lo que se busca es poder dar una idea de cuáles van a ser los dominios de cada uno de los objetos, ¿de acuerdo? Cuando son demasiados, pues no se ponen todos, ¿verdad? Simplemente una idea. De ahí tenemos el diagrama de componentes. Estos sí ya son mucho más técnicos. La idea del diagrama de componentes es poder, en el caso de cuando estemos mostrando códigos, como pueden ver acá, en este ejemplo, es mostrar todos aquellos componentes, ¿valga? Y sus dependencias, es decir, quiénes dependen de qué, quiénes están relacionados, si es que hay algún tipo de relación entre ellos, y mostrarlos para que podamos tener claridad de todos aquellos componentes que son necesarios para nuestro código fuente. Todos los diferentes archivos que necesitamos para poder o vamos a crear a nivel de código fuente y no se nos vaya a olvidar ninguno al momento de poder generar, ya sea el instalador, el driver, lo que sea que tengamos que crear. Ese es el objetivo de un diagrama de componentes de código. Y el diagrama de ejecutables lo que nos va a dar es una representación estática del sistema al momento de implementación. Es decir, antes de implementar necesitamos llevar a cabo y poder tener todos estos componentes técnicos para poder instalar y la versión de los drivers que necesitamos tener. ¿Cuál es la diferencia entre un diagrama de componentes? Bueno, un diagrama de componentes va a representar el sistema de software dividido, como bien lo ven, en componentes. Y ahorita ya vamos a ver que los componentes pueden ser físicos, o los componentes físicos pueden ser archivos, cabeceras, bibliotecas, módulos o paquetes, ¿sí? Dependiendo qué es lo que vayamos a ver. Es decir, si nuestro diagrama de componentes es ejecutable, o lo que queremos ver es componentes ejecutables, no van a poner un signal.h dentro de ese diagrama, porque ese signal.h ya va a estar dentro de alguna de estas tres DLLs que tenemos aquí, por decirles algo. Y si es de código, tampoco van a poner algún ejecutable dentro del diagrama, es decir, dependiendo del contexto, eso es los componentes que ustedes deben colocar. ¿De acuerdo? También tenemos diagramas de componentes de bases de datos, donde la idea ahí es que, digamos, podamos mostrar que la base de datos y todas las clases que creamos dentro de esa base de datos. Aquí en la base de datos de la escuela tenemos cursos, departamentos, instructores. Puede ser de que la base de datos de la escuela sea una corporación, es decir, vamos a tener aquí una subclase que va a ser la sucursal, por así decirlo, y estudiantes. Es decir, es mucho más grande es más generalizada este diseño de base de datos, de componentes de base de datos. Y por último tenemos sistemas adaptables, que donde lo que estamos buscando en este caso es un diagrama de componentes para una replicación de base de datos, de un servidor hacia otro. Es decir, si vamos a tener alta disponibilidad. ¿De acuerdo?
¿Dudas con los 4 tipos de diagramas de componentes que podamos, o cuál es el objetivo de los 4 usos comunes de código fuente o código, ejecutables, de bases de datos y de sistemas adaptables a nivel de base de datos? Por ejemplo, puede ser una replicación para que podamos tener claridad de que estamos copiando la información de un servidor a otro. ¿De acuerdo? Y por último está el diagrama de implementación. El diagrama de implementación lo que busca es, como su nombre lo dice, es mostrar todos los elementos y nodos que van a ser necesarios para poder realizar la instalación o implementación de un sistema. Normalmente acá se colocan todos los paths o las URLs o donde tiene que estar. Aquí debería de estar la información de todo eso si se necesita, y todas las relaciones que van a estar, o todos los nodos que están relacionados entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, para poder hacer un procesador Pentium necesitamos un puerto serial, un puerto digital, un decodificador de posición derecha, un decodificador de posición izquierda, un motor, un sensor ultrasónico, un temporizador, por decirles algo. Y con eso, en teoría, ustedes podrían hacer un procesador Pentium. Y para poder hacer un esquema también de implementación de un sistema cliente-servidor. Es decir, tenemos 2 capas, una de servidores y otra de clientes, evidentemente, donde ahí vemos cuál es la interacción hacia cada una de los nodos. Los 2 clientes que tenemos en este caso, consola y kioscos, se van a comunicar únicamente con el servidor número 2, que es el servidor de caché, donde van a estar los ejecutables de front. Es decir, si se dan cuenta, hay un protocolo que se llama HTTP, que en realidad es solo de manera de ejemplo, y es el único nodo al cual se van a comunicar. Ya, ese nodo va a tener otro nodo, que es donde van a estar la administración de la base de datos, la administración de login, y otro de maestro de tickets, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y por último tenemos el diagrama de implementación de sistemas distribuidos, donde ya un sistema distribuido en realidad solo es, si se dan cuenta, solo son 3 tipos de implementaciones, donde tenemos sistemas embebidos, cliente-servidor. ¿Eso qué quiere decir? Que van a utilizar únicamente el que se pegue a la arquitectura que ustedes definieron como parte de su diseño. En el caso del cliente-servidor, por ejemplo, eso es un .exe que ustedes instalan en cada uno de los clientes. En el caso de sistemas embebidos, pues son más temas de hardware. Y en el caso de sistemas distribuidos, pues evidentemente, como lo ven acá, es a nivel de internet. Entonces prácticamente lo que ustedes deben de tener es el diagrama y van a tener ustedes el empoderamiento de poder realizar este tipo de implementaciones de internet hacia adentro de la organización. Ya las consolas o los clientes, pues son browsers los que ellos van a utilizar, por lo tanto ahí ustedes ya no tienen mayor cosa que hacer, pero sí es importante que se tome en cuenta. ¿Dudas con esto, jóvenes? Recapitulamos un poco, si quieren, cuáles son los diagramas que vimos. Bien. ¿Qué manda? ¿Alguien iba a hablar? ¿No? Muy bien. Bien, como vamos a ir de atrás para adelante, vimos el diagrama de implementación, que ese nos va a servir únicamente para poder identificar todo lo que necesitemos. Sí, adelante. No, ok. Entonces, teníamos el diagrama de implementación,
que nos sirve, decía, para poder identificar a nivel de arquitectura y dependiendo del tipo de arquitectura que definamos. Y ese va a ser el diagrama que vamos a utilizar. El de componentes, que puede ser ejecutables y código fuente, de base de datos o sistemas adaptables, es decir, son 4 subtipos. El de objetos, que nos va a servir para poder dar una idea del dominio de datos. El de estados, ahí no hay mucho que hablar, son los diferentes estados de cada uno de los objetos que estamos diciendo. Entonces, en este caso, un diagrama de estados debiera estar orientado a cada uno de los objetos que vamos a tener. El de secuencia, que esto nos va a decir, como bien decíamos, aquí fue donde tuvimos la pequeña discusión del tema, de que en este caso lo mejor es poderlo orientar a requerimientos y poder tener cada caso de uso, cada funcionalidad como una secuencia. El de colaboración, que básicamente es, nos va a poder dar una interacción entre los tipos o los objetos que vamos a tener. Si se dan cuenta, acá lo que nos está diciendo es que el cliente va a tener algún tipo de interacción y va a tener la interacción con la transacción, como crear, definir el tipo de acción y destruir la transacción. Si se dan cuenta, en el de colaboración este casi no se utiliza. Si ustedes, bueno, este casi no se utiliza, ¿por qué? Porque se ven en la secuencia. Las colaboraciones que hay entre el cliente y la transacción, que son el de creación, el de setear acciones y el de destruir la transacción, ya las tenemos acá. Si se dan cuenta en el de secuencia. Entonces, en realidad, si me preguntan a mí, yo el de colaboración casi nunca lo he utilizado, yo el que he utilizado es el de secuencia. Sin embargo, existe. ¿De acuerdo? Es una forma resumida de poder decir todas las interacciones que hay entre un objeto y otro. ¿De acuerdo? Vimos todo el tema de diagramas de clases, donde aquí sí vimos un poco más de ejemplos, un poco más reales, si lo que quieran, por decirles de alguna palabra, donde vimos cuáles son las clases concretas y abstractas, cómo se ve el tema de la herencia, ¿verdad? El polimorfismo, la herencia, cómo poder identificar si son públicas, protegidas y privadas, y cuál es la razón de ellas, y cuál es la diferencia entre una instancia y una clase y un clasificador, donde una instancia, recordando, es cuando cada instancia, o sea, un clasificador puede tener varias instancias y cada instancia va a tener su propio valor, y un clasificador es donde solo hay un valor de la característica para todas las instancias. Es decir, un clasificador es, todos van a ser de este tipo, independiente de qué valor tome, mientras que una instancia puede va a tener un distinto valor por cada una de ellas. Esa es la diferencia de cuando ustedes van a decir si una clase va a tener un clasificador o va a tener instancias. Si solo es un valor, es un clasificador, y si son varios, pues son instancias, ¿de acuerdo? También vimos que podemos ver diagramas de clases de colaboración y de esquemas. ¿Sí? Y aquí está el ejemplo y toda la información que pueden identificar dentro del diagrama de clases. Y el diagrama de actividades, en el cual, pues mi sugerencia es que utilicen swimlanes cuando vayan a diagramar un contexto. Y también tienen el de operación, donde realmente pues no van a tener swimlanes, pero no van a identificar quién hace qué, ¿verdad? Simplemente están identificando cuál es la actividad como tal. Y los casos de uso, donde tenemos el de requerimientos, donde la intención es mostrar todos los casos de uso que tienen identificación con todos los actores. Y el caso de uso de contexto, donde sí tenemos que poner las relaciones. Y la diferencia entre estos dos es que todos los actores van a estar únicamente del lado izquierdo. En ese caso sabemos que va a ser de requerimientos y la intención es mostrar todo lo que tenga que ver con esos actores.
Y en el de contexto, pues sí ponemos del lado izquierdo y del lado derecho diferentes actores. Se recomienda de que de un lado pongan aquellos actores que puedan definir personas y del otro lado organizaciones o sistemas. Y si pues definitivamente en su contexto del caso de uso tienen que revolverlos por orden, pues también. La verdad es que no es una regla. Lo más importante es que sea lo más simple y entendible posible. Eso es lo que tienen que buscar, más allá de quién va a la izquierda y quién va a la derecha. ¿De acuerdo? ¿Dudas, comentarios de los diagramas, aparte de los ejemplos que necesitan ver? ¿No? A ver, ya se nos acabó casi el tiempo, entonces lo que voy a hacer, como a ustedes no les toca clases de examen el próximo sábado, lo que voy a hacer es que, y lo voy a anotar, es que al principio de la otra clase vamos a hacer un par de casos de uso, o vamos a hacer un caso de uso, uno de secuencia, uno de actividades y como ejemplo, ¿verdad? Como hoja de trabajo, si lo quieren ver, si lo vamos a ir haciendo en conjunto. Y vamos a ver probablemente un diagrama de clases. Voy a buscar un ejemplo que sea lo más pequeño posible para que no nos tome mucho tiempo. Y así tal vez terminan de aterrizar este tema. ¿Les parece? Pero me interesa mucho que hoy por lo menos se vayan y vamos a ver si nos da tiempo de hacer uno de estados. Esos serían los que creo yo que más les van a servir. Ya los de implementación y de objetos y de componentes, pues eso creo yo que no es tan complicado. ¿Cómo lo ven? Pues no creo que sea necesario un ejemplo. No, dije, esos están bastante claros. Pero no Sí. Ok. Va. Quedemos así entonces. Voy a tratar la manera de buscar uno para que no extendernos mucho y poder seguir avanzando, ¿verdad? Entonces, pero sí me interesa que tengan claro cómo hacer todos pues teóricamente los diagramas. Ahí estamos bien. Más allá de que nos Sí, Inge. ¿Ok? Sí, Inge, muchas gracias por el apoyo. Va. Sí, Inge, gracias. Va, listo. Entonces, pues si no hay más, hasta aquí queda clase. El próximo sábado vamos a empezar con lo que acabamos de platicar y el resto de la clase que veamos ya no entra en el parcial. Como les repito, el parcial probablemente se los deje para 2 horas mejor. Y de igual manera va a tratar de ser un caso que van a tener ustedes que diseñar a nivel de diagramas. Y voy a tratar de ponerles requerimientos específicos, es decir, haga un caso de uso, un diagrama de secuencia, un diagrama de actividades, por ejemplo, de esto. Haga un diagrama, o sea, se los voy a pedir claramente, no los voy a poner a suponer, ¿de acuerdo? Así no pierden tiempo en eso. Más para que se den una idea de cómo va a ser el examen, ¿verdad? ¿Estamos claros? Sí, Inge. Sí, Inge, estamos claros. Muchas gracias. Va. Inge, ¿Qué manda? Inge, perdón, una pregunta. Sí. ¿En salida pasó asistencia? Es que entré algo tarde. Muy bien, José Marcelo, déjame revisar si pasé asistencia. Te voy a ver. Marcelo, José Marcelo. Dije, disculpe, creo que a mí tampoco me tomó asistencia. Ahorita voy a ver. Vamos a ver, José Marcelo. ¿Dónde estás? Fernando, Marco. Listo, José Marcelo. ¿Quién es el otro? Yo dije Fernando Letrán. Fernando, ok.
Una consulta, Inge, antes de que terminemos. Sí, con listo, la Fernando. tarea de Gracias. hoy, lo ponemos Sí. siempre en tarea 5, ¿verdad? Y Sí. hacemos un nuevo envío. Sí, de hecho la tarea 5 hasta aquí llega, hasta lo de hoy. Y ahí deberían de tener 2 entregas mínimo. Entonces, y ya el proyecto ya solo va a ser la entrega final el 28 que dijimos en la herramienta, y ese día ustedes van a hacer la presentación de su proyecto en el horario de clase. Lo van a explicar. Enterado, Inge. Muy bien. Va. Inge, a mí también tampoco me tomó asistencia. Yo no le tomé asistencia domingo. O entró Para tarde. que entré algo tarde. Ah, va. Disculpe.